Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del primer libro de Samuel. Ya vamos en la recta final, hemos entrado ya de hace una semana en lo que es el último momento, el último episodio en la vida de Saúl. Un episodio muy trágico, creo que ninguna historia como la de hoy, tan lamentable, tan triste. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por acá. El tema de hoy es corazón expuesto. Es la lección número 33. Nuestro pasaje a considerar es el capítulo 28. Vamos a comenzar en el verso 3 y hasta el final del capítulo, que es el verso 25, porque la semana pasada tomamos el verso 1 y 2 como parte de la lección anterior. Asimismo vimos el capítulo 29 en la lección anterior, porque consideramos que esta pausa que se abría aquí para tocar este tema merecía ser considerado aparte. Ya en la semana próxima veremos el capítulo 30, 2 semanas más, capítulo 31 y llegaremos al final de nuestra lección. ¿Cuál es el objetivo general de esta lección? Es reconocer que cuando Dios rechaza, juzga o condena a una persona, su juicio es absolutamente justo porque Él conoce el corazón. Para muchos de nosotros resulta difícil y puede ser hasta un conflicto en nuestra mente el considerar cómo es que Dios, cuando lo vemos en la Escritura, dándole la espalda a una persona, a una nación, a una generación completa, y no dando lugar al arrepentimiento, ni al perdón, ni a la misericordia, es difícil de procesar. ¿Por qué? Porque fácilmente recibimos en nuestro corazón la idea y el concepto, que aunque no deja de ser 100% real, de que Dios es misericordioso, benigno, bondadoso, que siempre perdona. Eso nos encanta escucharlo por causa de nuestros múltiples errores y de nuestras múltiples caídas. Sin embargo, la Escritura también menciona, el Nuevo Testamento lo menciona también, el libro de Hebreos es en ese sentido, creo que el que más nos muestra esta realidad, de que cuando Dios decide no perdonar, cuando Dios decide dar la espalda, simplemente no hay poder humano que lo saque de ahí. Yo quisiera que esto lo interpretaras de la mejor manera, porque lo que quiero decir con esto no es que Dios es alguien que actúa como nosotros, ¿verdad? Con orgullo, con un berrinche, con un empecinarse en una decisión. No, siempre detrás de sus decisiones así, de decisiones como esas, siempre hay un acto de justicia. Es imposible que Dios actúe con injusticia. Dios es justo siempre. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección, porque se llama corazón expuesto. La idea al revisar este capítulo, que es un capítulo honestamente difícil por su contenido, nos enfoquemos en la realidad del corazón de Saúl, para tan solo poder nosotros observar que cuando Dios juzga a una persona para nunca más otorgarle el perdón, hay algo detrás, siempre habrá algo detrás. Dios conoce siempre el corazón. Por lo tanto, nuestro versículo clave de esta lección es el verso 15. Quiero leerlo, ya llegaremos de todas maneras allá, pero dice: ¿por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. El carácter expuesto en esta ocasión es que Saúl manifestó que su mayor preocupación no era que Dios se hubiera alejado de él, sino que no pudiera disponer de una solución a sus problemas. Bueno, ya revisaremos en nuestras semillas en casa algunos detalles propios de esta lección, pero vamos a comenzar hoy, versos 3 en adelante, y arranquemos con el verso 3 porque es punto de partida para comprender el resto de la historia. El verso 3, ¿qué dice? Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban a los espíritus de los muertos. ¿Recuerdas cómo comenzó nuestro estudio del libro de Samuel? Samuel representó una luz en medio de la oscuridad. Así es como comienza el capítulo 1, como un rayo de esperanza para una nación que se había alejado de Dios
y para un sistema religioso que se había corrompido hasta la médula, y Dios se había airado y se había indignado por esta actitud y este comportamiento de Elí, de sus 2 hijos, y cómo la maldad de ellos había impregnado el corazón de toda una nación, llevándolos a un momento de oscurantismo religioso, cosas que ya revisamos con anterioridad y que, bueno, no dejaron de ser lamentables, tanto la muerte de Elí como la muerte de Ofni y de Finés, y no dejó de ser lamentable también que, derivado de todo esto, el pueblo de Israel haya decidido no ser un pueblo diferente, un pueblo distinto a los demás, sino que pidieron un rey. Saúl les es otorgado como resultado de su capricho y de su empecinamiento y de sus temores también internos. Y luego, bueno, esto deriva en todo lo que hemos visto a lo largo de estos 28 capítulos. Sin embargo, llegamos a este punto donde ciertamente todos estos años Samuel fue de alguna manera una luz para toda esta generación o para estas generaciones a las cuales él sirvió tan dignamente. Sin embargo, en el capítulo 25 ya se nos había mencionado el hecho de que Samuel había muerto y de que el pueblo había hecho duelo por él. Pero ahora en el capítulo 28, verso 3, vuelve nuevamente el escritor a recordarnos, Samuel murió, pero en el mismo verso 3, que es punto de partida para esta sección, menciona algo muy particular, que Saúl había expulsado de Israel durante su mandato a todos los médiums, adivinos, y creo que conlleva la idea de que expulsó todo tipo de hechicería, de brujería, todo acto ocultista fue echado fuera. Ahora, esto es importante porque el resto de la historia tiene que ver con estas 2 cosas, con la muerte de Samuel y con el acto, ¿verdad?, o las acciones de Saúl de haber expulsado todo tipo de hechicería de Israel. Pero bueno, vamos a revisar en 4 puntos el corazón expuesto. ¿Qué es lo que el pasaje nos permite ver en cuanto a Saúl? Que aunque muchas de estas cosas no son nuevas porque lo vimos desde que ascendió al trono, un hombre con algunas características muy particulares, con una manera muy, digamos, aislada de hacer las cosas en cuanto a Dios, alguien independiente, alguien que, bueno, lo vimos capítulo tras capítulo en una decadencia, prácticamente casi que desde que comenzó su reinado, comenzó cuesta abajo. Algo lamentable y trágico, porque como dice el libro de Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tenemos que ir de menos a más. Saúl fue alguien que vino de más a menos, y esta sección nos va a hacer evidente su corazón. Al nosotros revisar el corazón de Saúl, yo espero que podamos ver si algunas de las características de Saúl de repente se aparecen en nuestro corazón, porque están escritas aquí, como escribe el apóstol Pablo a los Corintios, para que nosotros aprendamos de ellas, para que no caigamos en los mismos errores, para que reconsideremos o para que redireccionemos nuestra vida si es necesario. Pero para alcanzar el objetivo de la lección, es decir, al revisar el corazón de Saúl, entenderemos la razón por la que Dios determinó no perdonar a Saúl. Y esto creo que es lo más lamentable de toda su historia. Porque no es que haya muerto en batalla, no es que haya muerto trágicamente, no es que haya sido una persona con un carácter débil. Todas esas cosas son comunes a todo ser humano. La diferencia radicó en el corazón de Saúl. Por eso la lección de hoy se llama así, corazón expuesto. Vamos al punto número 1, que es Dios salvavidas. Para Saúl, Dios se convirtió en un Dios salvavidas, en alguien que está ahí colgado en una pared para que en caso de necesidad o en caso de urgencia o emergencia puedas tomarlo y salir bien librado. Como estos extintores, ¿verdad?, que están ahí detrás de un cristal, y en el cristal una leyenda que dice rómpase en caso de emergencia. Vamos a leer versos 4 al 6 y dice así:
Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. La situación para Saúl era una situación sumamente crítica. Era un hombre de 1000 batallas, había ya recorrido muchas veces campos de batalla, había visto sangre, se había convertido de alguna manera en un guerrero. ¿Recuerdas cómo lo vimos al inicio de su carrera? Un hombre súper tímido, con una autoestima hasta el suelo, pero que por la ayuda de Dios, por el Espíritu que había sido depositado en él, adquirió cierta destreza y cierta capacidad para poder llevar a cabo la tarea que se le había encomendado. Lo vimos decrecer, pero no lo dejamos de ver de alguna manera siendo un hombre reacio y siendo un hombre diligente en cuanto a la guerra. Pero aquí se encuentra con una situación muy particular. Los filisteos se habían agrupado, ¿recuerdas? Lo vimos también muy al principio, los filisteos estaban divididos en 4 reinos. 4 reinos conformaban la nación filistea. Y esos 4 reyes se habían reunido para ir y pelear en contra de Saúl y de su ejército. Lo revisamos también la semana pasada, cuando vimos que en el caso de David fue alguna manera a cobijarse, ¿verdad?, bajo el amparo del rey de Gat, este rey filisteo. Y ahora en esta condición, cuando Saúl considera lo que tiene delante de él, es una multitud, un ejército al cual era imposible vencer. Por lo tanto, era una situación de emergencia. Nosotros, mira, cada vez que pasamos por pasajes como estos en la Escritura, pues solemos verlos en segundos, revisarlos en segundos, pero muy pocas veces nos ponemos en los zapatos de quien lo vivió. Ahora es imposible ponerte en los zapatos de quien lo está viviendo, pero hagamos el intento por un momento y considera la crisis ante la cual se encuentra Saúl. Es una crisis extrema, son aquellas situaciones que te roban el sueño, son estos eventos en la vida en los que no sabes para dónde ir, consideras que ese es el final, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante esta situación, pues Saúl hizo algo que usualmente no hacía, consultar al Señor. Al revisar esta lección, comencé a dar una revisada, ¿verdad? Así por casi todos los capítulos que hemos considerado desde que Saúl ascendió al trono, y no lo vi más que en una ocasión, según yo, ¿verdad?, según la lectura, consultando al Señor. Fue aquel momento cuando algo estuvo pasando y Saúl dijo, algo está mal aquí, ¿por qué no estamos logrando el objetivo? Y bueno, resulta que Jonatán, ¿te acuerdas?, no había escuchado el juramento de Saúl y había tomado miel con la punta de su vara y la había puesto en su boca. Esa es la única ocasión en la que vemos a Saúl consultar a Dios. No quiero decir con esto que fue la única vez, pero es interesante que el libro no menciona, como a diferencia de David, que consultó al Señor, y también nos muestra el libro de Samuel que cuando David no consultó al Señor, pues también se metió en problemas. Pero en Saúl parece que era la constante, porque como te decía hace un momento, Saúl funcionó casi de forma independiente a Dios. Entonces, pues agarra a Dios como si fuera un salvavidas, de, hey Dios, estoy en esta crisis y necesito saber qué hacer. Y Dios rehusó contestarle. Recordaba yo los momentos en los que nuestros padres nos corregían. Seguramente a ti te tocó, igual que a mí, que te aplicaron la ley del hielo. Yo creo que en esos momentos prefería uno que papá o mamá te diera el jalón de orejas, o te gritara, o te dijera, o te aventara la chancla famosa, o te diera un barazo, pero que te aplicaran la ley del hielo, o cuando alguien a quien tú amas te aplica la ley del hielo, es algo difícil, incómodo y es frustrante. Imagínate que Dios nos aplique la ley del hielo. Imagínate cómo nos sentiríamos si nuestras oraciones no tienen respuesta, no porque Dios esté postergando o esperando el tiempo de responder, sino porque definitivamente Dios ha determinado no escuchar. Mira, Jeremías 11:14 lo que dice. Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. Proverbios 1:28 también dice,
Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Todo esto está escrito en un contexto, porque no son pasajes que se lean aislados, ni para que te espantes. Están escritos en un contexto de un corazón que ha, por lo general, rechazado a Dios. Le ha dado la espalda, no quiere nada con Dios, pero que en un momento de crisis pretende acudir a Él como si fuera un salvavidas. Eso es lo que se expone en cuanto al corazón de Saúl. Y si es algo que te ha pasado o te está pasando, es momento de revisar nuestro corazón y decir, creo que sí. Creo que cuando estoy en aprietos es cuando acudo a Dios y debo tener cuidado con ello. Debo tener mucho cuidado con actuar de esa manera. Vamos al punto número 2 y es el fin justifica los medios. Para Saúl, llegar a obtener lo que buscaba era suficiente como para hacer en el camino lo que fuera necesario. Esto expone lo que había en su corazón, es decir, un corazón ya corrompido, un corazón enfermo, un corazón lleno de tinieblas y de oscuridad, que funciona como en cuanto a su investidura como rey, como militar, como político. Él está haciendo lo que tiene que hacer, pero cuando echas de ver su corazón, deja mucho que desear. Vamos a leer los versos 7 al 11 y dice así. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan a los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer le dijo, bien, el espíritu de quién quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Saúl había expulsado a todos los médiums y adivinos de Israel, creo yo, por una razón, porque conocía lo que la Escritura, en este caso la Torá, en el libro de Deuteronomio capítulo 18 decía al respecto. Saúl no era en ese sentido ignorante, ni tampoco era ingenuo a la realidad de que esas cosas eran abominación delante de Dios. Por lo tanto, en sus años de mandato, si hay algo que pudiéramos de alguna manera elogiar de las acciones de Saúl, era precisamente esto, haber limpiado a Israel de todas estas cosas. Asuntos que también otros reyes posteriores a él hicieron y que fueron cosas agradables a Dios. Cada vez que un rey limpiaba la nación de todas estas cosas ocultas, Dios se alegraba y de alguna manera Dios bendecía a este rey y a toda la nación. Pero también hubo muchos reyes que fueron totalmente abiertos a que estas costumbres paganas se introdujeran, se aceptaran y se desarrollaran en la vida de Israel, y esto siempre trajo juicio y castigos muy severos de parte de Dios. Vamos a Deuteronomio 8 para darnos una idea de qué es de lo que estamos hablando y qué es lo que Dios considera, porque Dios no cambia, acuérdate, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que Dios considera en cuanto a estos temas. Mira, en el capítulo 18 de Deuteronomio, versos del 9 al 14, dice así. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios.
Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. En algunas versiones a lo que aquí se llama detestable, en otras se define como abominables. Son cosas que son repugnantes para Dios. Ahora, muchos creen, suponen, sobre todo aquellos que tienen un pensamiento más científico, que esas cosas no son ciertas, que son ideas, son prácticas que solamente son chantajes, que no hay nada, ¿verdad?, fuera de lo que vemos. Mira, si Dios lo prohíbe y si para Dios es algo detestable, es porque es una realidad. Hay un mundo espiritual. Nosotros como creyentes creo que lo tenemos más claro. Pero lo malo no es eso. O sea, el problema radica en que increíblemente muchos cristianos todavía acuden a algunas de estas prácticas. Todavía leen las cartas, todavía les leen la mano, todavía consultan su signo zodiacal, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son abominables a Dios. Quiero darte algunas definiciones de esto que acabamos de leer y que nos van a ayudar a entender un poquito más cuáles son las diferencias entre una y otra. La primera es la adivinación. Adivinación. La evidencia o adivinación es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Sortilegio viene de la palabra latina sortis, que significa suerte, y legere, que significa leer, es decir, leer la suerte. Esto se hace a través de brebajes, remedios mágicos, lectura de mano, café, cartas, etc. Está la hechicería también. Se denomina hechicería a la acción y al arte de hechizar. El hechizo es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros o palabras mágicas, ¿no? Algo que desafortunadamente es cada vez más común. Los agüeros son presagios o señales, basados principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, los fenómenos meteorológicos, etc. Esto se define por una alta superstición. No pases debajo de la escalera, te encontraste un gato negro, todas estas cosas, ¿no? La brujería son creencias y prácticas rituales atribuidos a las brujas. Un brujo se le considera a toda persona que ha obtenido sus poderes de una fuente maligna, aun cuando ellos aseguran, algunos de ellos, pues que son brujos de magia blanca. Pero entendemos y sabemos que estas cosas no son así. Un medium, que está relacionado a nuestro pasaje de hoy, es una persona que supuestamente oficia de mediadora entre los espíritus de los muertos y los seres humanos vivos. Un vidente, que pareciera lo mismo que un medium, pero no lo es una persona que conecta con las energías del universo. Usan las cartas del tarot o la astrología para hacer predicciones. Ofrecen supuesta orientación para la toma de decisiones. Y estas te las encuentras en la televisión, en casi todos los canales, y siempre son entrevistados, y la gente, en su gran mayoría, abiertos a todas estas cosas. Aún gente que es religiosa, y digo religiosa en un sentido estricto de la palabra, religiosa, no tienen problema en combinar su religión con practicar asuntos como estos, a los cuales, según leemos en Deuteronomio 18, son cosas abominables, detestables a Dios. Ahora, en el verso 7 de la sección que acabamos de leer, cuando Saúl sabe que Dios le dejó, que Dios no le contesta, no le pesa en el corazón. Esta no es lo que está pesando en el corazón de Saúl, corazón expuesto. No es un lamentarse en decir, Dios, ¿por qué no me hablas? Vemos a David en otro momento, cuando clama con urgencia después de haber pecado, dijo, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame la vida antes de prescindir de tu presencia en mí. Esas son las grandes diferencias entre el corazón de Saúl y el corazón de David, aunque las acciones de ambos fueron igualmente reprobables. Pero recuerda, no estamos hablando de las acciones, estamos yendo un poquito más profundo, al corazón. A Saúl tan
poco le pesa el hecho de que Dios le haya abandonado, que entonces simplemente busca otra opción. El fin, pues el punto número 2, el fin justifica los medios. Pues entonces, si Dios no me escucha, voy a consultar a un muerto a través de una medium. Y hace todo esto, se quita, dice, sus ropas reales y se viste de ropa común. Esto es de alguna manera representativo de que Saúl estaba ya finalmente tocando fondo, porque estamos llegando al desenlace de la historia de Saúl. Dios nos guarde, de verdad, Dios nos guarde de algún día caer en una situación así. Pero no se cae de la noche a la mañana, por eso estamos revisando este pasaje, no se cae de la noche a la mañana. El camino cuesta abajo a veces puede ser tan lento, pero no deja de ser cuesta abajo. Y tenemos que detenernos y reflexionar. Si estamos, al no recibir de Dios lo que necesitamos, si estamos justificando los medios para un fin. Y entonces estamos comenzando a, bueno, no me cae nada mal consultar o escuchar mi horóscopo. No me caería nada mal preguntar, ¿verdad?, si me pueden leer el fondo del café, etcétera, etcétera, etcétera. O los astros, o cómo amaneció, ¿verdad?, la luna, o tonterías como esas. En fin, llega al punto de tomar el nombre del Señor en vano. Versos 10 y 11 de esta sección, cuando la medium le dice, hey, ¿qué no sabes que Saúl expulsó a todos los mediums y adivinos de Israel? Me estás tendiendo una trampa. Y Saúl le dice, te juro por el Señor, en nombre del Señor que vive, que nada malo te pasará. Esto también expone el corazón de este hombre, que tenía a Dios en la boca, pero no lo tenía en el corazón. Vamos al punto número 3, y creo que este es el más espinoso, no solamente de esta lección, sino de todo el libro, porque a partir del verso 12 y hasta el verso 15, nuestro punto número 3 será jugando con fuego, y es aquí donde Saúl entra en terrenos muy, muy peligrosos. Vamos a leer verso 12 en adelante. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Como te decía hace un momento, este es sin duda uno de los pasajes más difíciles de la Escritura. ¿Por qué? Porque todos los que hemos pasado por ahí en algún momento, críticos, teólogos, creyentes o no, y cualquiera de nosotros que pasa por este pasaje, no dejamos de conflictuarnos en cuanto a, ¿era realmente Samuel el que emergió de entre los muertos? ¿Se puede entonces tener comunicación con el espíritu de un muerto? Mira, no me voy a meter en profundidades porque, como le dije algún día a una amiga, estos temas lo único que nos hacen ver es que la realidad no sabemos casi nada. Hay cosas que Dios nos ha revelado, hay cosas que entendemos, hay cosas que nos han sido reveladas y son muy claras, pero hay muchas otras, honestamente, que siempre van a quedar ahí en un apartado y que creo que solamente cuando estemos delante del Señor podremos ver con completa claridad. Mientras tanto, pues tendríamos que limitarnos a lo que la Escritura nos dice y pues no hacer otro tipo de suposiciones ni tampoco de aseverar algunas cosas, como por ejemplo, cuando una persona que no es creyente consulta a los muertos y nos dice, no, es que en realidad mi papá o mi hijo vino y a través de una medium me habló y me dijo esto y sí es cierto. Los cristianos salimos muy fácil a dar una respuesta según nosotros lógica. Decimos, no, es que los espíritus de los muertos no se pueden comunicar, ¿verdad?, con las personas. Eso no sucede. Son demonios que se disfrazan. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, etc. Pero mira, no me voy a inclinar por ninguna de las dos. Lo único que te voy a decir es que
pues ninguna de las dos tendría como que el suficiente sustento en la escritura como para afirmar de que un muerto no se puede comunicar. Tampoco podemos afirmar que es un demonio, porque la Biblia tampoco dice que son los demonios los que hablan en nombre de los muertos. Entonces, y quiero decir esto con mucho cuidado, porque aunque no es el punto, honestamente no es el punto aquí, pero eventualmente pues surgen preguntas y surgirán preguntas en nuestros grupos en casa, o si tú estás escuchando esto y no, aunque no estés en un grupo en casa, pues te va a surgir la pregunta de, caray, entonces sí se puede. Bueno, sí se puede. Desde lo que leemos aquí, sí es posible. Sin embargo, el hecho de que sea posible no significa que se deba hacer o que esté permitido. Por una razón. En Deuteronomio 18 dice Dios que estas cosas son detestables, son abominación. Si fueran acciones que no repercuten o que no incurren, más bien, que no incurren en el ámbito espiritual y que fueran pues mera fantasía, engaño, creo que Dios no lo clasificaría como algo abominable. Por ejemplo, en el mismo libro de Deuteronomio, las relaciones sexuales incestuosas o con animales, dice, son abominación. ¿Por qué? Porque suceden. Son abominación a Dios porque sí es posible llevarlas a cabo. Cuando Dios menciona en Deuteronomio 18 que estas son prácticas que otras naciones hacen y por eso las voy a erradicar de delante de ti, es porque sí suceden, porque son reales. Hay muchos otros pasajes en la Escritura que pues, no tienen una explicación lógica y mucho menos científica, como por ejemplo, cuando Jesús murió, dice que hubo un gran temblor y que cuando tembló, dice que las tumbas, muchas tumbas se abrieron y muchos santos, dice que volvieron a la vida y fueron vistos por sus familiares. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le das una explicación, digamos, teológica o escritural, doctrinal a esos acontecimientos? Hay muchas cosas que no tienen explicación. Y esta, también si llegáramos a la suposición de que no era Samuel, en realidad era un demonio que se disfrazó de Samuel y que habló en nombre de Samuel. Ahorita vamos a leer en el punto número 4 algunas, en este diálogo, el escritor del libro de Samuel, porque siempre hemos considerado que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, no tiene ni medio problema en mencionar y en asegurar, por la forma en la que el texto lo expresa, que en verdad era el espíritu de Samuel. Por lo tanto, si tratáramos, o si yo tratara pues de justificar esta postura de no, los muertos no se pueden comunicar, pues entonces diría que era un demonio, etcétera, pero estaría yo yendo en contra de la fluidez del texto y de lo que el pasaje es claro en cuanto a los acontecimientos. Bueno, sin embargo, punto y aparte, y como para avanzar en este punto, que es el hecho de que Saúl ha entrado en terrenos peligrosos y se está jugando con fuego, quiero que observemos el verso 15. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Quiero que observes aquí, que es de hecho el verso central de nuestra lección, que a pesar de estar ante una escena totalmente extraña, porque Samuel emerge, el espíritu de Samuel emerge, Saúl se postra, cosa que también no tiene ningún sentido, y Samuel le pregunta, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces llamar? La respuesta de Saúl, fíjate, por tercera ocasión es la misma. Dios me abandonó, no me contesta, ni por profetas, ni por suertes.
los filisteos acamparon en contra mía, estoy en graves apuros, te llamé porque necesito saber qué hacer. Observa esta constante en esta historia, en la lección de hoy. Vuelve Saúl a referir exactamente lo mismo. Saúl no viene a decirle, Dios me abandonó y necesito saber cómo regresar a Él. Necesito saber cómo volver a reencontrarme con Dios. No. El corazón de Saúl vuelve otra vez a abrirse de par en par y a exponer una realidad. Quiero que recuerdes el objetivo de esta lección. Estamos yendo profundo a su corazón para entender las causas y las razones por las cuales Dios le rechazó, le desechó. Desde el capítulo 13, recién inicia su reinado, desde ahí Dios le dio la espalda y dijo, he decidido buscar a alguien mejor que tú. Y uno juzgaría quizás que Dios es injusto, que se le pasó la mano. Dios es justo siempre. Cuando Él condena, realmente es porque la persona merece la condenación. Y no podemos decir que cuando Él salva, la persona merece la salvación. Simplemente la persona ha reconocido su necesidad de Dios, ha vuelto su corazón a Dios y recibe gratuitamente lo que Dios tiene para él a través de Jesús. Es, en este caso para nosotros, la salvación. Es así de sencillo, es así de simple. Lo vemos con estos ladrones en la cruz, ¿verdad? Uno diciéndole, estoy aquí porque eso es lo que merezco, ¿verdad? No merezco la salvación, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero tenemos el caso del otro, que es el corazón de Saúl expuesto. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz, sálvate y nos salvas a nosotros. Es la misma historia vista desde otra perspectiva. Vamos al punto 4 y con esto vamos a concluir. El punto 4 es ciego a su propia realidad. Creo que no hay cosa más triste y lamentable para una persona que no sepa qué o quién es. Versos 16 al 25 dice así. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que le digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera, así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. La respuesta que Samuel le dio a Saúl no era noticia nueva. ¿Por qué me preguntas a mí?, le dijo. Tú sabes bien que Dios te ha rechazado. Te mencioné hace un momento, capítulo 13 y capítulo 15 del libro mencionan claramente cómo Dios había rechazado a Saúl. Y desde allá, fíjate, el corazón de Saúl dio luces de que la opinión de Dios le importaba un cacahuate. En aquel momento, cuando Samuel le dijo, el reino te ha sido quitado y se le dará dado a otro, Saúl en su desesperación le dijo, bueno, está bien, no importa si Dios me rechazó, pero nada más te pido que por favor me hagas quedar bien con los ancianos y los gobernantes del pueblo. Desde ahí el corazón de Saúl, ya se le veía el cobre, pues, como decimos vulgarmente, ¿no? Ya se le veía el cobre, ya se le veía la zanca al pollo, ya Saúl comenzaba a dar vistos de ser un hombre alejado de Dios, indiferente a Dios, y te vuelvo a repetir y te vuelvo a invitar a que revises tu corazón. Revisa tu corazón, si por tu constante es ser indiferente a Dios,
No lo tomes como salvavidas, no sea para ti alguien que solamente a quien recurras en los momentos de necesidad. No te metas en situaciones que te compliquen más. Si de por sí tu relación con Dios está débil, no te metas en situaciones que te alejen más de Él y llegues a un punto como este, punto número 4, en la que estés ciego a tu propia realidad. Samuel le pregunta: ¿por qué me preguntas a mí? Todo lo que está pasando, sabes por qué está pasando. Eres consciente de ello. Sin embargo, a pesar de que internamente eres consciente de ello, tú mismo te engañas. Te engañas a ti mismo porque te haces creer que las cosas van a estar mejor y que vas a poder salir adelante de tal o cual situación, pero la verdad es que no. Y entonces el espíritu de Samuel ahí no solamente le recuerda por qué está en ese punto, sino que ahora sí que vuelve a ejercer su oficio de profeta y le dijo: pero te tengo otra noticia. Mañana Israel será entregado en manos de los filisteos y tú y tus hijos, cosa que se cumple en el capítulo 31. Por eso te decía hace un momento que pues no podemos considerar que no era Samuel el que estaba ahí hablando. Pero entonces le dice: tú y tus hijos mañana aquí van a estar conmigo. Cuando Saúl escucha esto, dice que tan grande como era, porque era el hombre más alto de todo Israel, cayó al suelo de una. Imagínate una persona tan grande caer de una sola al suelo, que genera incluso que se anote esto que sucede, porque debió ser para quienes estaban ahí, para esta bruja, para estos consejeros de Saúl, debió ser muy evidente que cae al suelo, pero en una desesperación y en una desesperanza. Por fin, o al fin, era consciente de su realidad y sabía que el final ya estaba trazado para él al día siguiente. Era lógico que no comiera todo aquel día ni toda aquella noche. Eso nos habla de la desesperación de Saúl. Pero lo más triste de todo esto, queridos amigos, es cómo termina el capítulo. Que después de que se sentó finalmente y accedió a comer, dice: salieron en la oscuridad de la noche. Eso es algo literal. Salieron de la casa de la bruja en la noche. Pero creo que describe la realidad en el corazón de Saúl. Saúl estaba ya en un momento de tinieblas en su corazón. Tinieblas completas. La ausencia de la luz era más que evidente. Por eso el pasaje comienza con el verso 3 diciéndonos: Samuel había muerto. La luz, la esperanza de Israel, aquel que había traído un avivamiento al pueblo, había muerto. Y las tinieblas habían llegado al corazón, las tinieblas plenas habían llegado al corazón de Saúl. Terminamos con un par de preguntas. ¿Fue Dios demasiado severo con Saúl al darle la espalda? ¿Fue Dios injusto por condenar a este hombre? Ahora, quítale el nombre de Saúl y pon el nombre de Juan, de Pedro, de Margarita, el nombre que tú quieras. Dice la Escritura que en aquel día, dice, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿cómo me vas a condenar si en tu nombre hicimos esto y aquello? Y dice que el Señor le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Nunca pensemos que eso implica un juicio injusto de parte de Dios. Quiero que me acompañes a leer 3 pasajes de la Escritura, solamente para cerrar ya con esta reflexión. Acompáñame a Romanos, en el capítulo 3, verso 6, dice así: de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Y en Apocalipsis 14, 7, teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar, y todos los manantiales del agua. Esta es una invitación
porque Dios está en su trono como juez y llegará un momento en el que juzgará a los hombres y el juicio de Dios siempre será justo, pero la invitación es, hey, voltea tu corazón y voltea tus ojos a Dios y dale gloria. Él está sentado en su trono para juzgar, pero tienes la oportunidad de ser juzgado con misericordia y gracia si vuelves tu corazón a Dios. En el capítulo 16 de Apocalipsis, en el verso 7, dice así: y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Familia, que Dios te bendiga. Te animo, te exhorto a que revises tu corazón, revises tu vida a la luz de lo que acabamos de leer en esta ocasión. Y por favor, animo e invito a nuestros grupos en casa. No entremos en polémicas en cuanto a este tema de la conexión o comunicación con los muertos, si la hay, si no la hay. Apeguémonos a lo que dice el texto, dejémoslo esto ahí como algo reservado, de lo cual Dios no nos habla más de lo que leemos, y si está ahí, ahí mantengámoslo. Como es algo en lo que no debemos, discúlpame la expresión, meter nuestras narices, porque Dios nos dice ni te acerques, ni toques, bueno, con que sepamos que existe, con que sepamos que hay personas que se dedican a eso, a nosotros simplemente se nos dice, como leímos en Deuteronomio, te prohíbo estas cosas, dejémoslo ahí. Y enfoquemos la lección en lo que es pertinente y en lo que sí nos compete. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana ya para pues casi finalizar con nuestro estudio del primer libro de Samuel. Hasta entonces, bendiciones.